Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Hechos 13:19 dice en el nombre de Jesús: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué iniciar con esta cita bíblica este podcast con el pastor Víctor Almanzar? Porque justamente el proceso de arrepentidos y convertidos implica también en otros textos bíblicos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, el proceso de arrepentimiento y conversión lo englobamos dentro de un solo paso, donde yo paso adelante en la iglesia y digo yo quiero a Cristo, pero si yo digo quiero bautizarme, no. Hay que someterme a 6 meses y hasta 1 año de adoctrinamiento. Pastor, bienvenido, así iniciamos. Amén, amén. Gracias, Shalom. Bendiciones para todos. Gracias a Dios le damos por estar aquí, por permitirnos un día más bajo su cobertura, bajo su bendición y tratando de que usted sea bendecido a través de lo que hacemos aquí. Un tema muy interesante, esperando que usted pues pueda disfrutarlo en este precioso día. Yo dije en un podcast anterior que este tema ya lo he tratado con otras personas, pero quería conocer como pastor el punto de vista bíblico, lo que realmente habla la palabra acerca del bautismo. Primero, saber qué es el bautismo, de dónde surge el bautismo y qué es necesario para yo bautizarme. Bueno, mira, el bautismo es un simbolismo en el sentido de que nosotros en el bautismo lo que representa es una muerte al pecado y un nuevo nacimiento como hijos de Dios. Cuando vamos a las aguas estamos haciendo el simbolismo de que ya el viejo hombre murió, el pecador, y nace el nuevo hombre que es el espiritual, que es la segunda fase que Dios trabaja con nosotros ya en lo que tiene que ver más adelante con la conversión, después del arrepentimiento. Ahora, el bautismo no es algo simplemente de la iglesia exclusivamente, sino que ya mucho antes de Juan había movimientos religiosos que bautizaban, habían líneas de pensamiento que trabajaban la parte espiritual y esta parte pues de trabajar con las personas y el cambio y la transformación de vida que bautizaban. Por ejemplo, los esenios practicaban el bautismo y muchos por eso dicen que tanto Juan como Jesús en algún momento llegaron a tener acercamiento a estas personas que estaban apartados del pueblo, se guardaban, era una especie de monacato, vamos a decir así, para poner una comparación de los monjes que se retiraban a los montes, a las cuevas o lugares apartados, y allí pues practicaban su espiritualidad y su vida espiritual. Entonces, ya en el caso de Juan, pues vemos que Juan bautizaba antes de que Jesús lo hiciera y los apóstoles, y que cuando bautizaba, pues él lo que estaba haciendo era dando apertura a ese nuevo ministerio que iba a surgir de Jesús, pero a esa iglesia que iba a surgir, que es la iglesia que tenemos hoy día. Surge con el bautismo, a partir de ahí. Por eso para usted ser miembro de una congregación, ser miembro del cuerpo de Cristo principalmente, porque de una congregación puede ser miembro cualquiera, pero del cuerpo de Cristo, la exigencia principal, la primera ordenanza es que usted se bautice. Ahora, un punto importante en cuanto al bautismo, bueno, antes de eso, Jesús también se bautizó. Juan el Bautista, o el bautizador, como algunos le dicen, bautizó a Jesús. Entonces, allí, en ese bautismo, hay algo que mucha gente hace relevancia a la manifestación del Padre y el Espíritu Santo sobre Jesús, en ese momento dando una muestra de la plenitud de la deidad, y eso es una confirmación de la importancia de esta ordenanza que es el bautismo. El bautismo. Exacto. Cuando Jesús lo hace, le está dando la importancia que tiene y la está llevando a una profundidad espiritual, porque Juan decía, yo lo bautizo con agua,
pero después de mí viene alguien, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, que es el bautismo que desciende con Jesús. El simbolismo es el agua, lo que hacía Juan, pero el bautismo verdadero es el del Espíritu Santo, porque ese es el que trae el derramamiento del poder de Dios sobre nosotros y los dones. Todos los que estaban reunidos, los 120 que estaban reunidos, cuando descendió en el Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo sobre ellos, que Jesús ya le había advertido que no salieran a hacer nada hasta que no tuvieran el poder del Espíritu Santo, que es una enseñanza poderosa. Nosotros no podemos salir sin la aprobación del Espíritu Santo a ejercer ningún ministerio. Sin unción de Dios no se puede ungir. Y cuando ellos reciben este bautismo, vemos lo que sucede con ellos. El poder que se derrama para hablar lenguas, para sanar, para liberar personas, para predicar y que las personas reciban a Cristo. O sea, una dimensión espiritual olímpica, grande, poderosa. Entonces, el bautismo tiene un simbolismo, pero también tiene una connotación espiritual. En cuanto a la diferenciación entre el simbolismo y la connotación espiritual, Pedro en un momento determinado, en Hechos 2:38, dijo: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El simbolismo de agua es menos importante que la connotación espiritual. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si ya yo fui bautizado en el Espíritu, no tengo que ser bautizado en agua. Mira, el agua y el espíritu tienen una connotación. Cuando se habla de fuego, en Espíritu Santo y fuego, porque es que el agua es que da la vida biológica, la vida terrenal, la vida humana. Está comprobado científicamente, biológicamente y bíblicamente que la vida proviene del agua y por ella subsisten todas las cosas, dice el apóstol Pedro. Hay gente que lo desconoce. Lo primero que había cuando Dios ordenó la tierra, dice que había aguas sobre la faz de la tierra. Se movía el espíritu sobre la faz de las aguas. O sea, ¿de dónde surgió el agua? Ya es otro tema, pero había agua. Había agua. Entonces, eso provee la vida biológica que conocemos, los animales, los reptiles, las aves, nosotros, del agua, la parte materia, para que usted me entienda. Entonces, el agua tiene un simbolismo también de purificación. De purificación. Entonces, cuando entramos a las aguas, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados, estamos siendo lavados, ¿pero de qué? Del pecado. Pero también el agua significa que somos parte de esa vida que Dios creó biológica y que esa parte donde el pecado principalmente hace sus estragos, que es en la parte humana, está ahí sumergida. Ahora, cuando salimos del agua, entonces que viene el bautismo también del Espíritu Santo, del fuego. El fuego también purifica, pero hay otra connotación. El agua te purifica, pero no te consume. El fuego te purifica, pero te consume. Entonces, cuando nosotros somos transformados espiritualmente, entonces se consume el hombre carnal, el hombre humano. Por eso el apóstol dice, mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior crece cada día más. Entonces, cuando muere el viejo hombre, el simbolismo se muestra en que es totalmente purificado, o sea, extinguido ese hombre. Y el fuego lo que hace es que mantiene vivo al hombre, pero en el sentido espiritual. Entonces viene la parte poderosa, porque el fuego es más destructivo que el agua. La primera destrucción de la humanidad fue con agua, pero floreció de nuevo. La próxima es con fuego, donde cae fuego, como cayó en Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Es difícil que crezcan las cosas, de las cenizas se hace difícil. Solamente Dios lo hace. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por eso hay personas que todavía se bautizan y si no son bautizados por el Espíritu Santo, lo vemos que se pueden descarriar y que muchas veces vuelven al mismo pecado donde estaban. Pero es muy difícil que la persona que es bautizado por el Espíritu de Dios se aparte. Tiene una fortaleza superior al que solamente es bautizado en agua. Y ahí voy en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Al menos aquí en República Dominicana entendemos que alguien es bautizado con el Espíritu Santo cuando habla lengua y danza. Y tenemos muchísimos maestros bíblicos que especifican que hay bautismo del Espíritu Santo es cuando se habla lenguas, porque así fue que ocurrió en el Pentecostés. ¿De qué manera alguien es bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, lo que pasa es que
el limitar al Espíritu Santo a simplemente lengua es una ignorancia olímpica, garrafal. Porque es que el Espíritu Santo tiene una multiplicidad de formas de manifestarse y de obrar a través de nosotros. O sea, la multiforme gracia de Dios se manifiesta en nosotros en muchísimos dones. Y la Biblia dice que el que da los dones es el Espíritu Santo. Así es. Si el Espíritu Santo da los dones, entonces, ¿cómo es posible que yo pueda limitar a que yo solamente soy bautizado por el Espíritu Santo si tengo el don tal, cualquiera que sea? Lenguas o maestro, evangelista, cualquiera, no importa. Entonces, eso no tiene sentido. De ninguna forma. Ahora, que haya sucedido eso con los que estaban allí, pero hay que enfocar el texto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que allí había, porque el texto lo especifica, personas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, lugares, territorios. Por lo tanto, había una diferencias de lengua entre algunos. Por eso hace el énfasis de que se entendían en su lengua, aun cuando no eran del mismo lugar, no hablaban el mismo idioma. Entonces, es un lenguaje lo que está hablando allí, no las lenguas que se quieren establecer hoy, sin sentido, sin interpretación y a veces hasta irracionalmente que se habla. Que hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que dice, no, tenga cuidado que usted no blasfeme con el Espíritu Santo. No estamos blasfemando sobre el Espíritu Santo. Porque si usted habla algo que yo no lo entiendo, ¿qué usted quiere que yo le diga? Yo no lo estoy entendiendo. Ahora, usted lo entiende, explíquemelo. No lo entiende tampoco, entonces usted lo que está hablando es nada. Porque si ni usted ni yo lo entendemos, ¿para quién usted está hablando? Ay, para Dios, pero entonces hable con Dios, no hable conmigo. No vocifere. No hable conmigo, porque si usted va a hablar algo que yo no lo voy a entender, hable con Dios para que Dios lo entienda y Dios lo revele o nos revele a nosotros. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber un sentido en las cosas. Y el apóstol Pablo hacía énfasis en eso. El apóstol Pablo lo decía, yo prefiero hablar palabras con entendimiento para edificar que hablar miles de palabras en lenguas extrañas y que nadie sea edificado, que nadie entienda nada. Entonces, no es una obligación que usted hable lengua para ser bautizado por el Espíritu Santo, no lo es. Y bíblicamente usted lo puede ver, porque usted va a la Biblia y se va a encontrar con otras personas que fueron hombres y mujeres de Dios, que no registra la Biblia un hablar en lengua y que Dios lo usó. Exactamente. Y que tuvieron dones del Espíritu Santo y se entiende que fueron bautizados por el Espíritu. En cuanto a el bautismo como simbolismo, yo tengo entendido, según lo que interpreto en la Biblia, según lo que la palabra establece, y digo la palabra porque tengo la Biblia abierta en el móvil, que es un proceso de paso a paso. Me arrepiento, me convierto y me bautizo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me arrepiento y me convierto, soy aceptado, pero cuando voy a dar el paso del bautismo, el concilio, la congregación, el liderazgo, me pone una mano en el aire para agarrarme el pie. ¿Cuál es el proceso, según la palabra, para una persona bautizarse? Bueno, mira, por lo que la Biblia dice y los datos que hay bíblicos y las personas que fueron bautizadas en la parte primitiva de la iglesia, lo principal era que la persona creyera en Jesucristo, que creyera de corazón y tuviera esa actitud de arrepentimiento. Porque bautismo es para arrepentimiento de pecado. O sea, lo que da origen a que usted se bautice o quiera bautizarse es que usted se arrepintió de que es un pecador. Y automáticamente usted dice, bueno, yo no quiero seguir pecando, yo quiero aceptar ese Cristo que tú me predicas o que yo he escuchado sobre él. Yo quiero ser un nuevo hombre, quiero cambiar de vida, quiero cambiar de dirección, quiero perfeccionar mi vida, quiero santificarme. Entonces el primer paso público es el bautismo, porque es un testimonio también a las personas. Pero entonces, si el bautizarme es porque me arrepiento de mis pecados, porque la iglesia me someten a un tiempo de purificación para poder bautizarme. A ese punto voy. Lo que surgen son una serie de normas en la iglesia, de orden eclesiástico, pero no teológico o doctrinal. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes se han puesto de acuerdo en los diferentes concilios o asociaciones para determinados requisitos para bautizar a la gente. Ahora, ¿está bien o mal? Depende. Porque se entiende que una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de la palabra es más inmaduro. Y cuando usted dura 2 o 3 meses enseñando a una persona sobre la palabra, instruyendo lo que es la iglesia, lo que es el arrepentimiento y eso, y una serie de cosas, la responsabilidad del creyente y demás,
pues la persona se afianza en la fe y tiene una fe más consistente, más firme. Y está seguro de que quiere Claro, realmente cambiar tiene más de seguridad y vida. fortaleza. Ahora, no tiene sentido que una persona se arrepiente y vaya a la iglesia y que no se quiera bautizar. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Tampoco tiene sentido de que una persona llegue a la iglesia y que usted dure años y años y no lo bautice por ciertos requisitos que la Biblia no dice. Entonces, no tiene tampoco sentido. Por ejemplo, el requisito de casarse. Exacto. Háblanos de eso. Exacto. Mira, yo tengo un asunto que tal vez polariza un poco la religión. Quizás por eso no, a pesar de ser evangélico pentecostal de raíz, o sea, nací en una iglesia pentecostal, aunque he ido poco, vamos a decir, evolucionando y aprendiendo y entendiendo cosas y despejándolas, sigo siendo un cristiano evangélico, pero no tan pentecostal quizás. A veces uno polariza cosas cuando habla. Y eso le pasa también, veo a otros maestros y líderes. Porque hay temas que no se tocan en las iglesias, que no se tocan en público y que muchos líderes no se atreven a tocar. El tú hablar, por ejemplo, del bautismo y los requisitos, a veces hay cosas que la gente no la toca. Tú me hacías una pregunta, me formuló una pregunta sobre el matrimonio. La iglesia no casa. Empezando por ahí. Para luego hablar, Dios mío. para luego hablar de la exigencia del matrimonio para bautizarse. Porque fue una pregunta que yo me formulé en mis primeros meses. Yo tenía un deseo. Yo me la formulé durante mis Yo tenía primeros un deseo años. increíble, terrible por bautizarme. Yo a los 5 o 6 meses yo estaba que no encontraba sitio por bautizarme. Incómodo en la iglesia porque quería crecer, quería hacer aquello que yo entendía que Dios me había llamado a hacer. Y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de crecer rápido en el conocimiento y en muchas cosas. Y yo le preguntaba al pastor, ¿y por qué tengo que casarme? Si ya yo tengo mi esposa y yo vengo aquí al evangelio con 7 años, 6 años de casado. O sea, no por el civil ni nada, pero ella es mi esposa, tenemos hijos y ya para mí esa es mi esposa. Y según me dijo, perdón que le interrumpa, según una persona que es abogada, me dijo que la ley dominicana, después de 5 años, ya eso es matrimonio. Claro, hay derechos De unión libre, sí. que se adquieren en el matrimonio sin ni siquiera firmar un papel en un juez civil. Pero quiero abordarlo desde el punto de vista bíblico, porque ahí es donde está el asunto. Entonces usted quería bautizarse y no entendía el por No qué. entendía y nadie me explicaba. Yo tuve que estudiar para entender esto, lo que yo puedo entender. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, que veo que eso no es una exigencia para el bautismo, en ninguna parte lo encuentro. O sea, si usted lo encuentra, gloria a Dios, pero en ninguna parte yo encuentro que diga, para bautizarse los requisitos son este y este. Ahora, lo que sí yo veo es, ¿tú crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué impide? Nada. Vamos a echarte las aguas. Eso sí lo encontramos Y en la esa Biblia. pregunta me encanta. ¿Qué te impide, qué impide que yo sea bautizado? Dice la persona. No, nada. El etíope a ¿Tú Felipe. crees? ¿Tú crees? Sí, el etíope y Felipe. ¿Tú crees? Sí. Ah, pues ven, mira, aquí hay agua, vámonos. Bautizado ya. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Ven. Y se bautizaban él y su familia. Para el agua. No dice que tenía que estar casado. En ninguna parte lo dice. Entonces, el matrimonio, vuelvo al punto legal La iglesia y no religioso. casa. La iglesia no casa. Por ejemplo, aquí en el país, hace un tiempo, se aprobó una ley donde se le permitió a la iglesia evangélica, a los ministros, a los líderes, tener participación civil en el matrimonio y la iglesia ya puede firmar un papel con carácter de poder legal, que antes lo tenían los sacerdotes católicos por el concordato que Trujillo pactó con la iglesia en su gobierno, y ellos tenían ese privilegio. La iglesia evangélica aquí en República Dominicana ha querido ganar también espacio y ha logrado mucho espacio. Y tenemos incluso un intermediario, un enlace en el Poder Ejecutivo, en el Palacio con nosotros, con la iglesia evangélica. Y todo eso ha sido ganando espacio. Entonces, la iglesia no casa en la Biblia. En la Biblia usted no va a encontrar al apóstol Pedro, Pablo, a ninguno, a Juan, celebrando un matrimonio, ni siquiera a Jesús. Te va a la Biblia, Jesús iba a las bodas, compartía, comía pan, se bebía el vino, lo que sea que sirvieran allí, pero no va a encontrar en ninguna parte, yo no lo he encontrado, que Jesús puso a Pedro, por ejemplo, que tenía esposa, a Pedro y a su esposa ahí, le dijo, vengan, que ahora hay que casarlos porque ustedes no estaban casados. Yo creo que Pedro hasta dejó a la esposa a votar para trabajarle a Dios. Pedro paraba en la calle. Sí. Esto es una especulación, no, a nivel de broma. Pero era un hombre que estaba 24/7 en la obra. Entonces le entregó la vida por la obra. Entonces, por la obra de Dios. Entonces, no encontramos en ninguna parte el matrimonio como una ordenanza de la iglesia ni como parte esencial de la iglesia. Ahora, ¿dónde entra el matrimonio? En el sentido tanto legal como espiritual. A nivel legal, sí el matrimonio está.
Aquí, en República Dominicana, el que casa es un juez civil y eso le da carácter legal. Es un pacto de asociación, es como una asociación que lo muestra el pacto del matrimonio en el papel. Somos socios, mi esposa y yo. Por eso usted ve que hay divisiones de bienes o sin división de bienes. Lo que usted adquiere después que tiene tanto tiempo en el matrimonio, su esposa con usted, ella también es partícipe de eso porque es una sociedad, porque hay un patrimonio. Entonces, como hay un patrimonio, ya no solamente es un asunto moral, sino también un asunto social. Claro. Porque hay recursos en juego y también hay familia. Ya cuando usted tiene hijos, también hay una responsabilidad del padre como del hijo. Por eso un padre que no mantiene a su hijo, que no le da sustento, puede ser sometido a la justicia. Entonces, hay una serie de patrones legales. En el pueblo judío el matrimonio era visto como un pacto muy sagrado. Y eso vemos como Dios hace un ejemplo entre el matrimonio, la iglesia y Cristo. Y habla de la boda del Cordero. Y habla de la novia que espera al Cordero. Y pone esos ejemplos y esas ilustraciones. Y también manifiesta eso para los últimos tiempos, que será como una boda de la iglesia con Cristo. Por la importancia del pacto. Por eso que el matrimonio bíblico no admite divorcio. El divorcio es un asunto legal, no espiritual. Legal, estamos hablando del bautismo, pero hay que hablar de lo que es el matrimonio. Claro que sí. Y yo creo que es importante. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, y lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre, o no lo separa el hombre. O sea, indicando que no lo haga. El matrimonio, desde el punto de vista de Dios, no es un papel firmado, porque eso no es un contrato. Y el matrimonio realmente es un pacto, no un contrato. Pero cuando sucede lo del divorcio, que es un punto muy mencionado, en el caso de Moisés, Jesús le dice por la dureza de su corazón. Dio Moisés carta de divorcio, pero no porque Dios lo aprobara. O sea, Dios no aprueba el divorcio. Pero el matrimonio no tiene que ver con un papel. Porque, por ejemplo, yo tengo ya 21 años casado con mi esposa. Dios mío, aleluya. En ese tiempo que tenemos de matrimonio, 21, sí, 21, casi 22. En ese tiempo que tenemos de matrimonio, yo me casé muy joven, yo me casé sin Cristo. Independientemente de que firmáramos un papel en el juez civil, esa es mi esposa. Y yo no puedo separarme de mi esposa por ninguna circunstancia, porque el pacto no lo hace el papel. Entonces, cuando la Biblia no exige el matrimonio para el bautismo, ni siquiera la Biblia exige el matrimonio legal para usted ser cristiano. Y eso se lo exigen en muchas iglesias y muchas religiones. O sea, el matrimonio por el juez civil. Entonces, son cosas que son agregadas por norma de los hombres. Porque ni siquiera la iglesia casa. Entonces, no es un asunto de orden religioso. Aunque sí tiene una connotación en la iglesia. Porque los líderes tienen que ordenarse, los miembros de la iglesia se ordenan, son gente que andan bien derechos, andan bien organizados. Pero eso no significa que para bautizarse sea necesario o sea obligación, vamos a decirlo así. ¿Que es mejor si la persona está bien ordenada? Claro que sí, por eso no está mal que la gente se case. Ahora, que sea un requisito que si no se casa no se bautiza, ahí es donde está el problema. Ahí es donde yo conozco muchísimos Ahí casos. es donde está el problema, que hay gente que tienen sentado 20 años en las iglesias esperando su bautismo, personas que ya Dios los bautizó en el Espíritu Santo, que son personas que tienen dones, que quieren desarrollarlo, que quieren hacer un trabajo para Dios, pero la iglesia lo limita porque si no son bautizados no tienen oportunidad, no tienen parte y se les cierra la posibilidad de crecimiento. Entonces, Dios mío, esa limitación es una ignorancia de las Escrituras, porque la Escritura no demanda que usted sea casado para bautizarse o que se case para bautizarse. Lo que sí la Escritura demanda es que si ya usted está casado, no se divorcie. Esa es su esposa. Usted sabía que esa es una de mis complicaciones con muchísima gente que yo conozco. Yo conozco personas que se convirtieron en la misma fecha que mi mamá y yo. Estoy hablando de 2006. Y todavía ahora en 2023 no han sido bautizados. Porque la congregación entienden que es una pareja que no está casada por la ley, pero estamos hablando de dos personas con más de 20 años de matrimonio. Que en un momento determinado, él no era cristiano, ella sí. Pero estamos hablando de dos personas mayores, con nietos y todas las cosas. Ellos se unieron ya después de haber tenido hijos, pero ellos tenían 15 años de matrimonio, 20, quién sabe. Ellos mismos habían perdido la cuenta del tiempo juntos que tenían. Con eso le digo todo. Ella
con tal de que su esposo de ella querer bautizarse, ay Dios mío, se gana al esposo para Cristo después de muchísimos años, de casi 14 años. Porque él era de las personas que decían, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo soy cristiano. Pero luego el Espíritu Santo lo convence a través de la conducta de ella, de la persistencia, de la oración. Y él entendió, bueno, dame no hacerle la guerra a mi esposo, como decimos por ahí, vamos para la iglesia. El hombre se convierte, da fruto digno de arrepentimiento, tomaba, dejó el alcohol, que esa era la debilidad suya. Tienen ya muchísimos años juntos, pero resulta que usted sabe que aquí en Dominicana hay unas situaciones con las juntas centrales electorales. Y es que a veces hay actas de nacimiento que no aparecen por el tiempo que tienen, porque estudió en tal sitio, porque la declararon tarde. Hay un asunto con los papeles. Ella es de Elías Piña, ya usted sabe, un campo bien metido de Elías Piña, y no aparecen ciertos papeles del nacimiento de ella. Estamos hablando de una persona de 70 años, de casi 70 años, si no es que ella ronda por ahí. Yo perdí la cuenta de su edad. Estamos hablando de una pareja de ancianos que los amo, los quiero, son como unos padres para mí, como unos abuelos. Y ellas no se han podido bautizar ninguno, porque no están casados legalmente, según la iglesia. Pero es una mujer que ha sido bautizada por Espíritu Santo y fuego, que se ha ganado almas para Cristo, una mujer de revelación, una mujer de oración, pero no han sido bautizados por ese detalle, todavía a esta fecha. Y es un error de la iglesia, de los líderes de ese lugar. Entonces, yo le decía ahorita, cuando empezaba el comentario sobre el punto, porque el temor de que estoy en fornicación, que es polarizante el tema, porque hay gente que va a estar de acuerdo y otro que no. Hay gente que va a empezar a atacar este comentario, esta exposición sobre este tema. Entonces, la fornicación no es en el matrimonio. O sea, cuando usted tiene a su esposa, aunque no esté con un papel firmado, usted no está en fornicación. Ahora, si usted tiene otras mujeres y tiene relaciones fuera del matrimonio, pues entonces usted está en adulterio, fornicación y de todo. Pero con su esposa, con la esposa que usted tiene delante de Dios, porque es que delante de Dios no se firman papeles. Delante de Dios son asuntos espirituales. Entonces nosotros tenemos que estar bien delante de Dios. ¿Cuántas personas no firman el papel y son infieles? Entonces el pacto no es el papel, el pacto es la fidelidad que yo tengo para con mi esposa, para con esa relación que yo tengo, que delante de Dios he presentado, para cumplir con eso que Dios dice de que tenemos que ser uno solo, con el propósito que Dios nos creó de reproducción y de que crezcamos en todo el sentido, tanto humano como espiritual. Entonces cuando vamos a la iglesia, nos damos cuenta de que se enseña esto como un requisito fundamental para el bautismo, pero cuando vamos a la Biblia no lo encontramos. Entonces, si no aparece en la Biblia, es un mandamiento de hombre. Entonces, si es un mandamiento de hombre, entonces hay un problema aquí. Porque cuando llegan esas situaciones de personas que tienen problemas en sus papeles, problemas que no se pueden casar, no porque no quieran, sino por diferentes situaciones, entonces, ¿qué hacemos? Si usted tiene problemas en su acta de nacimiento, en un nombre, o no lo declararon, como pasa a veces, que tiene que durar muchísimos años para hacer los papeleos, porque aquí, por ejemplo, en estos países atrasados de Latinoamérica, que dicen subdesarrollados, pero somos países atrasadísimos en muchísimas cosas. La gente coge muchísimas luchas, muchísimas situaciones para poder legalizar hasta un papel. O tener un acta de nacimiento nueva, porque hay que buscar los últimos libros, hay que buscar el abuelo, hay que buscar al testigo, hay que buscar muchísima gente. Una cosa que pudiera ser resuelta vía Exactamente. web. Entonces, hasta para cualquier cosa, sacar cualquier documento es un proceso terrible. Un caos, dígalo. Entonces, si esa persona por razones así no puede casarse, por ciertas razones o financieras o lo que sea, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo en la iglesia manejo esto? Entonces, yo voy a limitar el don de Dios, voy a limitar el llamado de Dios para esa persona. Yo como hombre lo voy a sentar en una silla hasta que Cristo venga. Y esa persona con el deseo de servirle a Dios, algunos hasta se descarrían, se apartan, se desencantan del evangelio porque quieren bautizarse, quieren servirle a Dios y quieren tomar oportunidad y no se les da nada de esto. Están en la iglesia pero no son parte del cuerpo de Cristo. Cuando para ser parte del cuerpo de Cristo lo que se necesita es bautizarse, no casarse. Entonces, si es casarse, entonces hay que aclarar esa contradicción. O sea, para ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué es más importante? ¿Casarme o bautizarme? Es bautizarme. Ahora, ¿yo no puedo estar en fornicación? Claro que no.
¿No puedo estar en adulterio? Claro que no. Entonces, para eso se evalúan otras cosas. Tanto de la persona directamente como en su entorno. Pero no el Muchos bautismo. pastores sabios preguntan en su entorno, se informan con su esposa, con su familia de cómo se comporta la persona antes de bautizarlo. Eso está bien. Como una forma de ver el testimonio que está dando. Pero de ahí a exigir un documento que no es necesario desde el punto de vista bíblico, entonces ya es como una exageración. Y mire, yo difiero de usted en un punto. Primera vez que me toca diferir, yo creo de usted en un punto. Y es justamente acerca de saber cómo es la vida de la persona para bautizarlo. Porque si se supone que el bautismo es un simbolismo para arrepentimiento, realmente el arrepentimiento no lo conozco yo, lo conoce Dios. Así es. Porque esa persona pudiera comportarse bien en su casa y ser un hombre o una mujer de bien. Pero Dios conocer el corazón de esa persona y entender que muchas cosas está corrompida, que como decimos aquí en Dominicana, tiene mucho maco entre macutos, y realmente es Dios quien conoce si hay un arrepentimiento allí. No, y tú tienes razón en eso, porque la transformación no se da automático en el bautismo, Exactamente. sino que progresiva, porque por eso se habla de arrepentimiento y conversión. Por eso se dice arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es el primer paso con el bautismo. Luego, yo reconozco que estoy mal. Exacto, y luego viene la conversión, que es donde entonces el Espíritu Santo sí entra y bautiza al hombre y le da la fortaleza y la potestad para dominar ciertas debilidades y enfrentar ciertas tentaciones. Exactamente. ¿Por qué yo caigo ahí? Porque yo conozco muchísimas personas que después que se bautizaron, se descarriaron. Sí. Entonces, ahí yo no entiendo. Digo, pero lo viví mucho en mi niñez, la iglesia donde me congregaba. Yo veía que los jóvenes, después de bautizarse, se descarriaban. Yo decía, ay, pero no lo bauticen entonces a ninguno. Yo siendo una niña decía eso y decía, me dolía ver cómo ese muchacho bautizado en el Espíritu Santo, o al menos eso parecía, de esa euforia de danzar en la iglesia y estar atento y estar uno con todas las actividades eclesiásticas, y después verlo con un cigarro en un bar de la esquina. Eso pasa. O sea, eso a mí me dolía. Entonces, yo considero que el estar de una manera u otra, tal vez no sea la palabra, pero así es que yo lo veo, husmeando en la vida de las personas, a ver cómo se comporta. Juan no le decía, hey, ¿cómo tú andas en tu vida? No, o sea, era chumple un palago a todo el mundo. Y hablo así coloquialmente porque la realidad es dura. Y a veces nosotros queremos utilizar un lenguaje muy rebuscado. Y hay gente que me critica tal vez por lo llana que yo puedo ser en un podcast, que me acaban bastante, que el lenguaje, que esas palabras. Yo le voy a decir algo, yo soy licenciada en educación, yo pudiera hablarle un lenguaje rebuscado que usted ni me entienda. Ahora, ese no es el propósito. Yo trato de aplatanar las cosas lo más que pueda, usar el lenguaje lo más llano posible, porque yo pudiera hablar con todos el lenguaje culto que tal vez pudiera conocer, que adquirí en mi vida con mi mamá y en un sistema académico. Pero el propósito es que usted sea bendecido. O sea, hay alguna jerga que yo voy a utilizar para que nos sintamos como en familia, como en casa, en un diálogo. ¿Por qué? Porque la realidad es dura y a veces queremos ser muy escatológicos al momento de exponer ciertas cosas. Y algo que me dolió bastante en un tema que traté acerca de esto con mi pastor juvenil en ese tiempo, Melvin Montero, fue que yo veía que en los comentarios la gente decía, traten ese tema con delicadeza, porque eso es un tema muy delicado. Y yo me pregunto, ¿delicado en qué? Sí. O sea, delicado porque se comprometen ciertos intereses conciliares. Hay varios temas que lo presentan los hermanos como delicados. Como, wow, hay que cuidarse. Pero ¿de qué si la palabra? Los líderes también, y el bautismo es uno de esos. Y es lo que yo decía al principio de empezar la exposición sobre el tema del matrimonio, que es polarizante porque es que la gente ya lo siente y lo entiende como que es así como se le ha enseñado. Que hay que casarse porque si no, no está bien la persona. Pero eso no es así. Ahora, que sea una norma de la iglesia y que el que pertenece a esa iglesia la acepte es otra cosa. O sea, yo pertenezco a esa iglesia y yo me someto a las normas que esa iglesia tiene. Y no son malas muchas veces. Ahora, cuando se presente, que es el punto que yo quería resaltar, un caso donde esa persona se le haga tan difícil o complicado que tenga que durar muchos años, como pasó con esa persona que tú decías, para casarse, para hacer el matrimonio. ¿Qué hago? ¿Lo bautizo o lo dejo sentado ahí varios años hasta que pueda él resolver su problema de matrimonio? ¿O no es una obligación mía como ministro, como líder, si él quiere bautizarse y una persona que se arrepintió y aparte de eso da testimonio, por ponerle un poquito más, que usted sabe que está caminando bien desde el punto de vista social y lo que usted puede ver familiar y demás? Entonces, ¿cuál sería
el obstáculo para bautizarlo. ¿Qué argumentación yo le daría a ese miembro a nivel bíblico? ¿Qué yo le puedo decir a ese miembro de mi congregación a nivel bíblico? Cuando ese miembro me pregunte, como le pregunté yo al pastor cuando quería bautizarme, ¿por qué razón hay que casarse para bautizarse? ¿Por qué yo no puedo bautizarme si no me caso? Sí. Tenemos que aclarar que es una norma y que no es un mandamiento bíblico ni algo que necesariamente tenga que hacerse para bautizarse. Yo le voy a poner varios casos hipotéticos y luego voy a saltar al fin donde una persona dijo en un comentario porque era delicado. Casos hipotéticos, pero con fundamentación en cosas que vi, no que me contaron, que las viví en un liderazgo de una iglesia. A la mujer se arrepiente, se convierte, está dando frutos, una mujer ya bautizada por el Espíritu Santo y fuego. Pero resulta que no está casada y ella no quiere firmar un papel con esa persona por el aspecto de que era un hombre que le era infiel. O no, ella no tenía pruebas, pero tampoco dudas. No sé si me doy a entender. Un hombre alcohólico, dado al alcohol, y que se ponía violento cuando llegaba de la calle. Ella temía firmar un papel con esa persona porque entendía que incluso Dios podía alejar a esa pareja en el camino, según lo que ella creía, porque ella no sabía cómo dejar a ese hombre, pero ese hombre hasta la maltrataba. Imagínense todo ese plano en juego. Pero la iglesia lo que le promovió fue que Dios lo iba a cambiar a él, que se casara y que en el transcurso Dios lo cambiaba, pero así ella podía bautizarse. La mujer lo hizo así. Se casó con su hombre, estuvo con él y entendió que Dios lo iba a cambiar en el camino. El hombre se puso peor cuando se casa porque ella entiende que ella firmó un papel y que la iglesia no admite divorcio y que ya ella lo iba a tener que aguantar a él así como él era. Y se puso peor. La mujer se mete en ayuno, en oración, ya no es una mujer gozosa como lo era antes. Se bautizó, así se bautizó. Pero como quiera, ya el fuego del Espíritu se estaba apagando en ella, ya estaba desencantada. Fue como peor la situación. Pasa el tiempo, una mujer en ayuno y oración en pos de luchar por su matrimonio, como también se promueve hoy día de lucha por tu matrimonio, y se nos olvida que quien establece sacerdocio es el hombre. Y en las conferencias de matrimonio solemos hablarle a la mujer que edifica, pero no le hablamos al sacerdote. Yo estoy de acuerdo con una mujer que edifica y restaura si ese hombre no es cristiano. Pero si usted está hablando de un cristiano, a quien que hay que jalar no es a la mujer, es al sacerdote. Claro. Así lo entiendo yo. Pero ok, sí. Y la palabra me acredita. Pero ok. El hombre, ella se mete en oración, ayuno. Y yo creo que el Señor en misericordia de esa mujer da un impacto en ese hombre. Y ese hombre empieza a interesarse por las cosas de Dios. Se mete a hacer silicio, ya hace ayuno, ya está en eso. Pero ¿qué pasa? Si al hombre no lo buscaban en la iglesia, no era firme. O sea, tenía que tener un compañero que estuviera con él. En un tiempo determinado, el compañero que tenía no podía estar con él por trabajo, porque se casó, porque esto, porque aquello. Se aleja ese hombre entonces del camino de Dios, se empieza a enfriar. Y pasa peor, ya la mujer teniendo liderazgo en la iglesia. Estoy hablando de un proceso de varios años, de algunos 7 años, que lo vi yo. El hombre al final de cuentas terminó con una muchacha embarazada fuera de la casa. Y esa líder hoy día está descarriada. Yo no me dejo de preguntar, ¿qué hubiera pasado si en la iglesia simplemente bautizan a esa mujer y no la obligan, porque es obligatorio, y no la obligan a casarse con ese hombre? ¿Quién sabe si realmente Dios hubiera permitido que al ella encontrar plenitud en Cristo, entendiera que debía alejarse de ese hombre por lo menos por un tiempo, hasta que Dios lo impactara y decidiera cambiar su estilo de vida? Son tantas preguntas, pastor, que a mí me llegan a la mente como humana, porque usted se le olvida que más que ministro también yo soy una humana en aprendizaje. Y hay cosas que claro que me voy a preguntar. ¿Por qué? Porque le cogí cariño a esa mujer, porque le cogí cariño a la familia completa, y no fue hasta hace un tiempo que dejé de sufrir la destrucción espiritual de esa mujer. ¿Sabes qué? Hay una serie de daños colaterales en las falsas enseñanzas o en las enseñanzas erróneas o en las normas y mandamientos de hombres que forzan cosas a veces.
Entonces, lo que muchas veces no se evalúa son esos daños colaterales, tanto en el bautismo como en otras cosas que se realizan a veces en la iglesia sin la ordenación bíblica, sin el mandamiento bíblico, sin tomar en cuenta lo que el texto sagrado establece. Es que yo, como parte de la iglesia o como líder de la iglesia, yo no puedo tomar decisiones a la ligera en cuanto a lo que tiene que ver la vida espiritual de los demás. Porque es que la vida espiritual de cada miembro de la iglesia, de cada persona que viene a buscar a Cristo a un lugar, es individual. O sea, usted se va a salvar, pero yo no me voy a salvar porque usted se salve. Entonces se va a bautizar, el que va a recibir la bendición del bautismo es usted. Yo la recibo por cumplir con lo que Dios me manda a hacer, pero al final de cuentas, la relación suya con Dios personal. Yo no, como tú decías ahorita, que a veces hay iglesias que van y preguntan y conocen cómo la persona se comporta y demás antes de bautizarlo. Pero realmente el corazón es Dios que lo conoce. Exactamente. O sea, hay personas que pueden llegar bien casaditos con su papel al día a nivel del juez civil y ser unos fornicarios y unos adúlteros y vivir una doble vida. O sea, eso no cambia nada muchas veces. Independientemente de que la norma no sea mala, es la forma en que se implementan las cosas y las excepciones que hay que hacer, porque hay que tener observaciones sobre los puntos. O sea, se puede poner una norma, de mi punto de vista, yo analizando, sobre el bautismo, que usted tenga que casarse para bautizarse, pero tienen que haber algunas observaciones en diferentes situaciones que se dan. Si la persona tiene problemas con su documento, si la persona tiene un problema con su pareja, sin número de cosas que quizás no se toman en cuenta. Entonces, hay muchas cosas. Eso de que para bautizarse usted tiene que hacer tal o cual cosa que la Biblia no dice, eso hay que descartarlo. Y yo creo que hace tiempo que la iglesia ya debió de ir cambiando en cuanto al bautismo algunas cosas, porque todavía nosotros nos mantenemos manejándonos con ciertas normas, aún sabiendo de que la Biblia, y convencido, no está demandando eso. Entonces vemos que todavía la situación persiste, que en muchas iglesias hay una serie de situaciones diferentes con personas que terminan descarriándose, que terminan con una vida fuera del orden de Dios y que en un momento estuvieron en la iglesia con un deseo inmenso de ser bautizados para hacer la obra de Dios. Entonces es contradictorio que lo que no le permitan a ellos ejercer eso que Dios ha depositado en ellos y que ellos quieren hacer, sean los líderes que están para darle la mano para que ellos hagan eso. Ahí es donde voy, el punto de la delicadeza que explicaba una persona en un comentario. Y decía que es delicado porque subir una persona que no es casada al altar es diabólico, hay que tener cuidado. Entonces, eso no es así. Ahí voy. ¿Se acuerda de cuando hablamos en un podcast acerca de la inmaterialización que le damos al escenario físico? Donde ponemos el altar que hemos dedicado a Dios en el templo, en primer lugar a los altares que están en cada corazón, donde se supone que debe haber un sacrificio continuo a Dios para cuando Cristo venga, pueda encontrarse dentro de nosotros, donde Él dice, me tomaré a mí mismo. Ahora, la delicadeza que se promueve en este aspecto es concerniente a que yo me bautizo para ejercer ministerio. Yo me bautizo para cumplir con la obra del Señor y poder ejercer de todas las oportunidades que la iglesia en su obra ofrece. Entonces, verdaderamente hay delicadeza en este asunto de que si yo me bautizo sin casarme, entonces no puedo participar del altar ni de ninguna actividad donde yo pudiera ofrecer de lo que Dios está poniendo en mí, de algún ministerio, algún liderazgo. Así es, y es el mismo punto siempre. O sea, cuando entran las normas del hombre, muchas veces sale la doctrina bíblica. Y entonces pasa la doctrina bíblica a un segundo plano. Si no está la aprobación del hombre, entonces la doctrina bíblica no le dan cabida. Y es todo lo contrario. Primero lo bíblico y luego las normas. Primero vamos a bautizarlo, que es lo que la Biblia dice. Usted quiere bautizarse, usted creyó. Y luego las normas. Y en las normas se le enseña a la gente, mire, bueno, es necesario que usted se case, es necesario que usted haga esto, tiene que venir al estudio bíblico, tiene que discipularse. O sea, ya la persona va a tener un compromiso. Y paulatinamente la persona va a ir siendo transformada y va a ser una transformación sólida, una transformación con entendimiento. Entonces no se puede transformar a la gente de la noche a la mañana. Eso no es verdad, porque la salvación es absoluta y es progresiva. Usted recibe a Cristo y ya usted es salvo por la fe y por lo que Cristo hizo, su sacrificio. Pero usted no está en el cielo, usted sigue aquí.
en el sentido humano, material, físico. Sigue teniendo desenvolvimiento y tratando con personas. Sigue obrando en Dios y haciendo cosas de manera secular. Entonces, la parte progresiva empieza con el bautismo. No es que termina con el bautismo. O sea, el bautismo no es la coronación, la salvación. No, el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Exactamente. A partir del bautismo, usted se arrepiente y empieza a entrar en ese plano de transformación en un hombre espiritual o una mujer espiritual. Y en esa transformación usted va aprendiendo muchas cosas que nunca se termina de aprender en las cosas de Dios. Usted puede haber leído la Biblia 100 veces completa y usted no termina de aprender todo lo que Dios dice ni de comprenderlo. Porque es demasiado, mucho con demasiado, como dicen por ahí. Ajá. Entonces, mientras más indagamos y profundizamos en las Escrituras, más conocemos y más cosas se abren al entendimiento. Es un océano sin fondo, todas las Escrituras, donde nosotros entramos y si seguimos navegando hacia adentro y sumergiéndonos, no tenemos fin para llegar a ningún lugar. Porque al final Dios es demasiado grande en todo el sentido de la palabra. Entonces, en la transformación que se va dando después del bautismo, el bautismo es la iniciación. Juan el Bautista le decía a las personas, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir del juicio venidero? La gente iba a bautizarse con Juan. Cuando eso, claro está, la iglesia todavía no estaba en función. Es después de Jesús que la iglesia empieza ya a funcionar como institución, de manera formal. Pero el ministerio sí. Espiritualmente ya el ministerio de Juan estaba dando la entrada al ministerio de Jesús, del nuevo pacto y de la gracia. Y en esa entrada, los que iban a bautizarse eran judíos, fariseos, eran centuriones, militares. O sea, había personas de todo tipo. ¿Qué él le decía? Bueno, si tú eres militar, no cojas soborno, no hagas injusticia. Tú no le seas infiel a tu esposa y así por el estilo. O sea, él le decía lo que tenían que hacer, pero lo bautizaba. Porque a fin de cuentas tú no controlas con el No, bautismo es que en ninguna parte tú vas a encontrar que dice que no, Juan lo devolvió porque el tipo era un adúltero. No, él lo bautizaba y le decía, no peques más, no seas adúltero, no robes, no engañes. O sea, le decía lo que tenían que hacer. Ahora, cuando Jesús bautiza, cuando la iglesia empieza a bautizar, pasa lo mismo. En la iglesia hay un discipulado y hay maestros constituidos por Dios en la iglesia para enseñar a las personas que llegan a la iglesia cómo vivir como cristiano y cómo conocer a Dios a través de la palabra. Ya la parte espiritual personal es otra cosa, pero esa parte se enseña en la iglesia. Yo sí, por ejemplo, estoy Entonces de esa acuerdo. es la parte progresiva. Exactamente. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con que, por ejemplo, en mi iglesia a mí me gusta cómo se hace. ¿De qué manera? Una persona se arrepiente, se convierte y tardan un periodo de 3 meses para bautizarlo. Pero no porque sea obligatorio tú coger los 3 meses. O sea, si ya el bautismo viene para la semana que viene y tú te convertiste hoy, ve a la próxima clase y después de esa próxima clase te bautiza. Pero hay gente ¿Por que qué? hablan de 2 bautismos, ¿Por qué? de rebautizar. Usted me va a hablar de eso ahora. Por el aspecto de que hay que explicarle a la gente, porque tal vez no conoce qué es el bautismo y por qué se hace en ese periodo de tiempo. Y estoy diciendo ese periodo y yo creo que hasta es menos. Claro. Por ejemplo, prontamente va a haber bautismo y se van a bautizar 35 personas. Y en cada bautismo son 40, 30, 25 personas, para gloria del Señor. Ahora, ¿qué se orienta allá? Por ejemplo, yo hablo porque donde me congrego, ¿verdad? Se orienta en qué es el bautismo y para qué nos bautizamos. Se le habla un poquito de la vida de Jesús y se habla sobre las funciones que se pueden hacer en la iglesia, cómo usted puede participar de la iglesia, cómo usted puede ser un cristiano efectivo para el reino de Dios, qué usted puede procurar como cristiano, que es su salvación con temor y temblor. Eso se enseña en ese periodo de tiempo. Para que la gente vaya con una conciencia marcada de qué yo estoy haciendo. Bueno, estoy marcando un simbolismo públicamente de que ya yo dejo mi vida pasada y a partir de ahora decido vivir la nueva en Cristo que Dios me ofrece. Pero yo conozco una iglesia donde se dura 6 meses para un bautismo, 1 año para un bautismo y hasta 2 años. ¿Por qué? Porque usted dijo que el bautismo es el principio de la santificación. Pero entonces he notado que en iglesias se espera la santificación para Completa, poder bautizar. Para bautizarlo. Y háblame de los 2 bautismos que usted decía. Sí, hay iglesias donde se está dando que la gente tiene que bautizarse de nuevo. Por ejemplo, si tú vienes de una iglesia que no es afines con la iglesia donde tú vas, ellos te sugieren un nuevo bautismo. A mí me pasó eso. O cuando a veces personas se descarrían y vuelven a la iglesia, hay gente que le ha planteado que tienen que volverse a bautizar. Y eso también es otra cosa que a uno lo sorprende, porque ellos no hay ni 2 ni 3 bautismos.
pasa con nosotros que cuando niños nos bautizan en la religión tradicional católica, por ejemplo, y necesitamos bautizarnos otra vez en adultos, pero no es que hay dos bautismos, sino que cuando nos bautizaron fue bajo ignorancia porque nosotros no sabíamos ni estábamos de acuerdo. Y el bautismo es para arrepentimiento de pecado, por eso los niños no se bautizan. O sea, en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar bautismo de niño. El niño se presentaba en el templo, en el plano judío, pero no se bautizaba, porque el bautismo es de arrepentimiento. O sea, yo tengo que estar consciente de lo que van a hacer conmigo y por qué lo van a hacer y que yo quiero hacerlo. Entonces, eso es el bautismo. Entonces, es diferente. Los niños no se bautizan. En la Biblia no hay ningún registro de bautismo de niños, ni Dios ordena que los niños se bauticen, además de que dice que el reino de los cielos es para los niños. O sea, que no es como un niño, no eres del reino de los cielos. Deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, el niño no tiene de qué arrepentirse. Entonces, hay una serie de ignorancia y de falsas enseñanzas y la gente la ha abrazado. Hay gente que no hay quien le hable de eso, que van y bautizan a su niño. Pero lo que lo están enseñando, los malos son los que lo están enseñando. Sí, porque son muchas veces teólogos, gente que duraron 6, 7 años estudiando en un seminario y están enseñando cosas que la Biblia no dice y mal enseñando a la gente y confundiendo a la gente y llevándola a la perdición también. Porque en vez de bendecirlo, lo están maldiciendo cuando lo bautizan siendo niños. Porque lo están consagrando para una religión falsa y al final de cuentas esa persona para dejar esa religión se le hace muy difícil. Pero es que ya hay un pacto espiritual que se va dando desde que lo bautizan cuando niño, porque sus padres lo están entregando a esa religión. Muy fuerte. Entonces hay gente que no entiende nada. A veces no quiere entender las cosas, aun cuando se le explica. Entonces no hay 2 bautismos, no hay 3 bautismos. Hay un bautismo en agua y un bautismo del Espíritu Santo. Simple. No hay 2 bautismos de agua en 2 iglesias diferentes porque usted sea de otra denominación o porque usted se bautizó siendo otra cosa o se descarrió y hay que bautizar. No, eso no existe. Entonces, hay que entender las cosas en su justa medida. El bautismo es arrepentimiento. Usted se arrepintió, ya tiene derecho a bautizarse. Confesó a Cristo como su Salvador, cree que es el Hijo de Dios, usted puede bautizarse. No hay nada más que usted va a encontrar en la Biblia, nada, absolutamente nada que impide el bautismo, nada. Usted puede buscar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar nada que impide el bautismo más que no sea que la persona no quiera o que no acepte a Cristo. Si usted aceptó a Cristo, cree que Cristo es el Hijo de Dios, lo confiesa con su boca como su Salvador y dice que quiere bautizarse, no hay tiempo determinado en la Biblia para bautizarse. Ahora, las normas de la iglesia no todas son malas. Hay normas que son buenas, que yo las apoyo, porque ayudan a fortalecer la vida espiritual de los creyentes y lo afirman en la fe. Y eso es bueno. Que se le dé una doctrina no es malo. Que se le enseñe la palabra nunca será malo. Ahora, que se le impida bautizarse por no tomar una doctrina, por no casarse o por otras cosas, entonces ahí sí hay un problema, porque ya está contradiciendo lo bíblico. Que luego del bautismo viene la parte progresiva de la conversión, que es otro tema, cuando la persona se convierte, que no todo el que se arrepiente se convierte, ni todo el que está en la iglesia es cristiano, eso es otra cosa. Entonces ya es otro punto. Entonces usted no puede esperar el fin empezando en el principio, lo que decía Chalón. Usted no puede esperar la santificación cuando todavía la persona ni siquiera es miembro de la iglesia. Entonces vamos a hacerlo miembro de la iglesia, vamos a enseñarle la palabra, vamos a adoctrinarlo, vamos a guiarlo, vamos a colaborar con él, apoyarlo en sus situaciones, en sus dificultades, en sus problemas, a buscarle solución a los problemas que tengan a nivel de las demás cosas que entendemos que le pueden afectar su vida espiritual y vamos a llevarlo a crecer espiritualmente. Pero cuando esa persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, nadie lo va a parar. Nadie para a una persona bautizada por el Espíritu Santo. Ni normas de hombre, ni leyes, nada. Cuando Dios le dio a usted un don y ese don explotó en usted, usted lo va a hacer, va a cumplir con su asignación independientemente de que se tenga que echar en contra a los hombres. Eso usted lo va a comprobar. O sea, cuando usted tiene el fuego del Espíritu Santo, eso no se detiene, no se controla. Para que usted vea el uso del lenguaje que a veces nosotros apadrinamos dentro de la iglesia. Al usted decir formar miembro de la iglesia me hizo como un choque, porque realmente uno es llevado a ser iglesia, a formar parte o sea, miembro del cuerpo de Cristo. Decir miembro de la iglesia en un sentido, en cuanto al lenguaje implícito en sí, es como poner una cosa por la otra. Pues yo no puedo decir la parte de la mesa, sino la mesa. Ahora, esta mesa tiene partes que la componen, pero yo no puedo decir como la silla de la mesa. No, la silla es la mesa. Y por ahí, ¿por qué hago? Aunque parezca como un trabalengua de palabrería, porque realmente uno lleva al nuevo creyente a ser iglesia, a formar parte entonces del cuerpo de Cristo como miembro. ¿Por qué lo englobo ahí?
Porque sin querer se nos olvida que independientemente de si asumamos a esa persona como miembro de mi congregación, no por eso deja de ser iglesia. Claro. Porque es iglesia porque ya se está preparando como la novia del Cordero que lo está esperando para cuando venga. Así es. Y quiero enfatizar, porque tal vez no quedó claro antes de cerrar, en cuanto a ya de cuando yo me bautizo, vamos a suponer, no me casé, pero me bautizaron, el formar parte de un liderazgo o ejercer liderazgo. ¿Por qué sentido? Por ejemplo, recordemos al apóstol Pablo que cuando habla de los deberes del obispado, dice ser esposos de una sola mujer. Entonces, para yo ejercer un liderazgo en la iglesia, ok, me bauticé, no me pusieron impedimento, entendiendo que el arrepentimiento que el arrepentimiento fue, pero la conversión es progresiva. No puedo asumir un liderazgo dentro de la iglesia porque no estoy casado. ¿Qué influye a partir de las normas doctrinales dentro de la iglesia o lo que establece la palabra para que yo ejerza algún ministerio, algún don, algún llamado por el hecho de que no estoy casado o tal vez no solo el matrimonio, sino dentro de las normas de esa congregación no acredito para ejercer un liderazgo? Ya tengo tiempo en el evangelio. No, es que es el mismo punto. O sea, si la iglesia no casa y no tiene esa autoridad para casar, y lo único que puede hacer es bendecir un matrimonio y suplir en cuanto a lo que tiene que ver con la parte espiritual en todo el sentido a la pareja, consejería, ayuda a lo demás. Al final de cuentas no puede ser un requisito cerrado para el liderazgo, el matrimonio. Ahora, que es importante y que una persona que tiene su matrimonio en orden y que tiene su esposa, para ser un líder mucho más creíble, vamos a decirlo así, con más credibilidad, con más fortaleza, claro que sí. Pero de ahí en más eso no cambia nada, porque Dios usa tanto a una persona soltera como una persona casada, como una persona que no tenga un papel firmado con su esposa. Dios lo va a usar como quiera, porque es que el don no depende de eso. Los dones no preguntan. Los dones no vienen a la gente de que tú ya firmaste un papel con tu esposa. Cuando a mí se derramó el don del Espíritu Santo sobre mi vida, yo todavía no hubiera firmado ningún papel y ya Dios me usaba, y ya yo predicaba y hacía muchísimas cosas. O sea que eso no tiene que ver desde mi punto de vista. Ahora, las normas del hombre sí tienen que ver. Entonces ahí es donde está el asunto. Cuando nosotros hacemos la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia de los hombres. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que no tiene que ver con las normas, no tiene que ver con las paredes, no tiene que ver con la imitación. Y al final de cuentas, donde nosotros estamos llamados a crecer y a ser libres. Libres en el espíritu, no desobedecer a los líderes, no ser tampoco soberbio o no someternos a las normas, porque usted se somete a las normas, como le decía hace un tiempo hablando aquí. Si usted quiere, usted va a la iglesia que usted entiende que se puede someter a las normas, porque todas las iglesias tienen normas y son muchas diferentes. Entonces usted se somete a las normas de su iglesia conforme a lo que usted cree por la Biblia, por lo que Dios le dice y por su convicción personal. O sea, yo no me someto en una iglesia donde yo no puedo hacer lo que Dios me dijo que haga. Donde me limiten a yo crecer espiritualmente, yo no estoy. Ese es mi punto de vista. Porque yo entiendo que Dios nos llamó a crecer, que Dios nos llamó a expandirnos, que Dios nos llamó a hacer la obra, a que esos dones que ha puesto en nosotros y los ministerios los desarrollemos en el servicio. Entonces, si usted me va a limitar eso, entonces yo entiendo que en ese lugar no es el lugar indicado para mí. Entonces, el bautismo es esencial. Personas que se han muerto sin bautizarse se salvan, claro que sí. Si usted se muere y no se ha bautizado, se salva. La misericordia de Dios lo alcanza, si es cristiano. Pero la Biblia dice bautizado y creed en el evangelio. O sea, hay que bautizarse, es una ordenanza y no la podemos negar los líderes. Exactamente. Y me agrada que usted diga que es una ordenanza y es de las dos ordenanzas que Jesús dejó, aparte de ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, dijo, conmemórenme y bautícense. Entonces yo creo que la iglesia se está enfocando en que el pueblo de Dios tal vez se haga diferentes conmemoraciones a nivel de diezmo, a nivel de primicia, pero entonces el bautismo que radica en mi salvación, entonces me ponen demasiados obstáculos. Usted que tal vez dice en los comentarios, no mencionaron cita bíblica, yo le invito a leer Biblia, porque nosotros usamos muchas referencias bíblicas, aunque no mencionamos textualmente la cita, y entendemos que usted como creyente que estudia la palabra, como que va a caer en la cita bíblica que nos estamos refiriendo, o el Espíritu Santo le va a traer a memoria, pero el Espíritu Santo no puede traer a memoria lo que usted no sabe. El punto es, amado, que este tema yo sé que tal vez a muchos no les agradó el abordaje, otros sí estuvieron no conformes para decir en un punto de estuve conforme con lo que se dijo, sino que verdaderamente entendieron que lo que hablamos aquí
No lo decimos nosotros, está en la palabra. Y el que quiere que le mencionemos más citas, no hay más. Dice, arrepentíos, convertidos y bautícense. Lo habla como un proceso de salvación, lo habla como un proceso de arrepentimiento y conversión, y no da ningún requisito más que creer en el Señor y confesarlo con nuestra boca para ejercerlo, para llevarlo a cabo. Que hay un punto que quizás no lo abordamos, y es que la gente formula la pregunta de cómo debe de ser el bautismo, si es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si es en río o en piscina, o si es en el nombre de Jesús, o si es en piscina, playa o río. Entonces, la Biblia dice, todo lo que se vaya a hacer de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Si lo hizo en el nombre de Jesús o lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo, porque al final es la plenitud de la deidad. Y el nombre del Padre y del Espíritu Santo es una adopción católica que muchos la han asumido como una doctrina y mandato de la Biblia, y la Biblia dice hacerlo en el nombre de Jesús. Al final es la plenitud de la deidad. Y en cuanto a, para no dejarnos con eso, el río, la piscina y la playa. Bueno, yo tengo mis observaciones con eso, porque a mí me gusta más el río que la playa. A mí también. Pero yo creo que en este punto es un asunto de tal vez de gusto. Por el aspecto bíblico. Si vamos a la Biblia, no se bautizó nadie en playa, fue en río. Excelente. Entonces, la Biblia me apoya. Un aplauso. Aleluya. Amados, para nosotros un placer haber estado con ustedes. Pastor, ¿cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Síganos en Instagram como Víctor Almani y en Facebook y YouTube como Pastor Víctor Almanzar. A mí me pueden seguir en Instagram como Shalom Rayita Bajo Music 187. Si usted a esta altura de juego no se ha suscrito a este canal, hágalo, amado, para no hacer una doctrina ahora decir, está en pecado el que no se ha suscrito todavía. Pero sí, yo sé que usted ha sido edificado, compártalo con alguien más para que también sea bendecido. Dele me gusta a esta transmisión. Recuerde dejar en los comentarios qué tema le gustaría que se aborde desde esta perspectiva bíblica. Y sobre todo, si usted se quiere unir a nosotros como colaborador o colaboradora de esta gran familia, puede hacerlo y están los medios para hacerlo. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.